la idea hoy es terminar lo que habíamos empezado 8 días, que era Hebreos 7, el tema del sacerdocio de Melquisedec. Habíamos llegado hasta el versículo 10, sin embargo voy a hacer un pequeño repaso porque el tema es un poquito denso. De hecho, Hebreos 7 es como el capítulo de los más densos, o es el más denso que tiene el libro de Hebreos. Entonces vamos a Hebreos 7, del 1 al 28. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendigo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Una versión. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padres, sin madres, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sígame. Ahora bien, fijaos en lo importante que sería Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le entregó la 10ª parte del botín arrebatado a los reyes en la batalla. Según la ley de Moisés, los sacerdotes descendientes de Leví tienen el derecho de recibir del pueblo el diezmo de todo, a pesar de tratarse de sus parientes y descender de Abraham lo mismo que él. Versículo 6. Sí. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna terminó el bendecido por el valor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. ¿Cuántos son? 4. Bueno, dale uno más. Sí. Dale. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibió los diezmos. Porque aún estaba en el trabajo del padre cuando Melquisedec le salió del puente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y quien no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio es necesario que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 14. ¿No importa? Dale. ¿Verso 14? Sí. De ese sacerdote tan distinto del cual estamos hablando es nuestro Señor Jesucristo, como todos sabemos. Él no descendía de la familia de Aarón, sino de Judá. La raíz de Moisés dice que de esta familia nadie puede ser sacerdote, nunca un sacerdote ha salido de ella. Todos estos es más fácil de entender si tenemos en cuenta que ese sacerdote es diferente. Es como un diferente. Es diferente porque no fue elegido por ser miembro de una familia determinada, sino porque vive para siempre. Acerca de eso, acerca de él dice la Biblia: tú eres sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. 18. Queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de mi necesidad.
Por tanto, Jesús es hecho creador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal somos sacerdotes nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más humilde que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es reunirnos a estudiar tu palabra. Señor, tú lo dijiste y por tanto yo lo creo, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Entonces nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre. Entonces yo creo, Señor, yo creo que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Obra, Dios, Señor, obra, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor. Nosotros no tenemos otra esperanza más que seas tú el que esté con nosotros, más que seas tú el que nos hable, Señor. Señor, obra a pesar de la vida, Señor, porque esta vida, Señor, el príncipe de este mundo, Señor, a cada rato está usando, Señor, situaciones, momentos, Señor, para quedar alejarnos de la vida de fe, Señor. Y de nosotros depende, Señor, si nos dejamos tumbar esas situaciones o nos mantenemos firmes en la fe, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, que aún en los momentos de debilidad nos acordemos, Señor, que existes tú, Señor, que mediante el Espíritu podemos superar todas las cosas, que no hay nada, Señor, en la carne, Señor, que nos pueda desviar o quitar, Señor, esas situaciones, Señor, que quieren atentar contra nuestra fe, Señor, que no eres tú, Señor, y por tanto más debemos acercarnos a ti en estos momentos, Señor, pidiendo, Señor, que tú como sumo sacerdote que eres, Señor, que comprende la situación de nosotros, Señor, que nos puedes dar perfecta consolación, entonces nos fortalezca, Señor, si nos ayudas a seguir adelante. Padre, yo te pido, Señor, por las personas que están aquí, Señor, y por las personas que han estado y el día de hoy no han podido estar, Señor, o tienen alguna pendiente, Señor, bendícelos, Señor, obra, Señor, en su vida, Señor, guárdalos, Dios, Señor, que también, Señor, recuerden, Señor, que todo es lo más importante, Señor, que da la plenitud de la asistencia, Señor. Señor, te pido por nosotros, que no tomemos este momento como poco, Señor, o despreciable, Señor, sino que entendamos, Señor, lo que es el privilegio, Señor, que muchas personas en el mundo, Señor, al hacer esto, Señor, están arriesgando sus vidas, su libertad, porque esto no es permitido, Señor. Mas, sin embargo, lo han hecho porque han entendido que en ti está la plenitud de la asistencia. Entonces, Señor, que nosotros no tengamos esto por poco. Obra, Espíritu Santo, Señor, que seas tú enseñándonos a nosotros, Señor, que no seamos nosotros hablando nuestra propia interpretación ni lo que queremos en el fondo del corazón, sino que seamos nosotros arrodillándonos ante tu palabra, Señor, que seas tú realmente el que habla y el que enseña en la iglesia, Señor, el que edifica, Señor. No permitas que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Danos el poder de tu palabra, Señor, la sabiduría de tu palabra, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el libro de Hebreos que hemos venido estudiando acá es de los libros un poco más de teología densa de la Biblia. Incluso cuando nos metimos a esta vaca loca, yo fui uno de los que no quería al principio porque es un libro muy denso y es un poco difícil de digerir. Y estamos en el capítulo, de hecho, que se puede decir, o para mí es el capítulo más difícil de digerir de Hebreos. Está tocando a un hombre que la Biblia solo menciona 3 veces, que se llama Melquisedec. Solo la Biblia lo nombra 3 veces, en Génesis, en Salmos y en el libro de Hebreos. ¿Quién es este hombre y qué vamos a ver? Bueno, ahorita yo sé que incluso por leer todos de a poquitos y en diferentes versiones uno tiende a perderse un poco en la línea de lectura que está hablando el autor de Hebreos. Lo primero que yo pido recordar es que el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, escribe Hebreos ¿con qué propósito? Demostrarle al pueblo judío que ha creído en este momento que todas las instituciones del Antiguo Testamento, las instituciones hebreas, judías, todo lo que está en el Antiguo Pacto, ya se ha vencido y todo tiene un significado. ¿Y por qué? En Jesús. Porque ellos tienen un conflicto muy grande. Cuando recién un judío se convierte en el cristianismo del primer siglo, ellos tienen un conflicto muy, muy duro y es tratar de dejar todas esas tradiciones fuertes que le ha dejado la ley. La circuncisión, los alimentos, guardar los sábados, todo eso es un conflicto muy grande y eso lo van a ver de las cosas que escribe Pablo. Hay 2 conflictos grandes, que es la circuncisión y la comida.
que para un judío, usted sabe, ¿no? Es un tema delicado. Usted cuando va a comprar alimentos, nunca de pronto no se da cuenta, pero vayan y mire, va a ver que algunos alimentos tienen un símbolo en hebreo que dice kosher, porque esos son los únicos alimentos que compran los judíos, porque aún ellos hasta hoy en día siguen guardando muy bien el tema de los alimentos de la ley. Y es que para un judío la ley en algún momento, aunque vamos a ver que para ellos, aunque es tan importante, esa importancia llegó a tener un significado totalmente automático o llamémoslo religioso. O sea, realmente ya habían perdido el significado real del por qué esa práctica, sino que lo hacían, lo guardan en la línea, pero realmente lo hacen automáticamente. Eso es como, por así decirlo, cuando usted tiene una pareja y usted sabe que todos los días tiene que llegar a decirle un besito al menos y te quiero, pero que usted ya en algún momento ya es, ¿qué más? ¿Cómo le fue? Y ya, y su pareja siente y es como que, y usted lo está haciendo es ¿por qué? Como por el cumplimiento que tiene que hacerlo, bueno, algo así. El judío no le falla una ley, pero en algún momento se comenzó a volver esa costumbre, porque así ellos era buenísimo el guardarlo. Incluso que en el momento cuando Jesús está, saben movimientos como el movimiento fariseo, que es de los que buscan que la ley se tiene que cumplir a cabalidad. De manera que en la época de Jesús, cuando llega Jesús en el cristianismo, entonces comienzan los cristianos a decir realmente, y Pablo comienza a escribir, realmente no importa lo que se come, que Jesús comienza a decir realmente no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre, que Jesús comienza a dar sanidad los sábados y que la iglesia comienza a reunirse en el día del Señor. Pues para un judío tiene ese cierto conflicto de no entender qué sí hago, qué no hago. En el libro de Gálatas se forma todo un conflicto porque los gálatas están queriendo decir, oiga, es que igual tenemos que circuncidarnos, igual tenemos que tener alimentación. ¿Y qué le describe Pablo? Pablo le describe hasta una grosería, le dice perros. Porque ellos todavía, los mutiladores de la carne, los llama también, porque ellos todavía están queriendo obligar a las personas a guardar eso. El autor de Hebreos, el Hebreos es un libro destinado a los hebreos, por eso Hebreos todo lo que toca es el Antiguo Testamento, y ahí la densidad del libro. Y todo va destinado a que ellos entiendan que todo lo del Antiguo Testamento tenía un porqué y para qué, ¿en quién? En Jesús. Pero que una vez ya Jesús consumaba su obra, esos mandamientos que han cedido. En un resumen, el autor está diciendo, oiga, ya no hay que ser judío, hay que ser cristiano. Poniéndolo en términos actuales, ¿no? Porque en esa época no existía el término cristiano y demás. Pero eso es lo que el autor está queriendo decir. Y desde el primer capítulo él comienza a tocar todo el tema como con la forma en que Dios habló, los ángeles, Moisés, la ley y demás. Y en este capítulo va a tocar a este hombre que es Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es un sacerdote. Muy bien. Es un sacerdote, pero al mismo tiempo también es ¿rey de qué? Nunca en la Biblia un sacerdote, o nunca en la ley, un sacerdote es también rey. Siempre hay una distinción entre los que son sacerdotes y otros que son rey. Unos daban mandato religioso, otros daban un mandato civil, pero nunca había una mezcla. Sin embargo, este hombre cumple las dos condiciones. ¿Qué pasa con este hombre? No nos va a pedir memoria, pues vamos allá, vamos a Génesis, capítulo 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y te dio a Abraham los bienes de Dios. Entonces, ya, esa es prácticamente toda la historia que nombran en la Biblia Melquisedec. Ya después en un salmo va a volver a decir que Dios jura, que estamos a ir allá, que su hijo va a ser sacerdote de la línea de Melquisedec. Y ya después Hebreos, el autor está tratando de tocar esos 3 versículos a traer a la imagen de este hombre para dar alguna enseñanza de Cristo, pero no lo nombra más. No lo nombra más. Entonces es como uno siempre algunas personas piensan, de las teorías más famosas es que Melquisedec es una cristofanía, o lo que se llama teofanía. ¿Quién sabe qué es el significado de la palabra teofanía? Manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, cristofanía sería una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Teofanía es una manifestación de un Dios en un plano físico, corporal o humano. Por ejemplo, cuando decían que Zeus, los griegos, que Zeus tomaba la forma de animal y venía y seducía. Eso es una teofanía.
Una de las teorías más duras o de las más fuertes que hay es que Melquisedec es una cristofanía, o sea, es decir, una manifestación de Cristo cuando Cristo se le volvió a presentar a Abraham. Yo personalmente no lo veo así, pero es una de las cosas más fuertes. ¿Por qué? Porque comienza a decir, ahorita después de Dios, que ese es un sacerdote, que el reinado de él va a ser para siempre, que no tiene fin de días, que no tiene genealogía, en fin. Vamos ya a comenzar a ver de eso. ¿Qué fue lo que pasó con Melquisedec? Según lo que leyó ahorita Juana, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? Lo poco que nombra la Biblia en esos dos versículos, ¿qué fue lo que pasó? Ok, estaba Abraham. En ese momento todavía era Abraham. Y Abraham viene ¿de dónde? De una guerra, acaba de conquistar los imperios y cuando se le sale Melquisedec y le dice, oiga, yo soy sacerdote y rey, ¿qué hace Abraham? Él le saca pan y vino, lo bendice, pero ¿qué hace Abraham? Le da diezmos. Esto es un pequeño repaso de la clase pasada que alcanzamos a ver todo esto, pero como algunos no estaban, entonces lo tomo rápido. En este versículo es la primera vez que en la Biblia se habla del término diezmo. Antes no se ha hablado del término diezmo. Es más, todavía no está constituida una ley que diga diezma a los sacerdotes. Porque estamos todavía en Abraham. ¿Quién trajo la ley? Moisés. O sea, todavía estamos. Pero en este momento Abraham dice que por voluntad propia, cuando este hombre se le manifiesta, le dice que le da los diezmos. Y cuando él le da los diezmos, ¿qué hizo Melquisedec? Lo bendijo a Abraham. Esto es todo lo que se menciona de este hombre. ¿Pero era qué? Sacerdote y rey de Israel. Ahora, ¿sacerdote de quién? Dice que el Dios Altísimo. Pero entonces, ¿era sacerdote judío? ¿Era sacerdote israelita? Muy bien, todavía no existía ni una ley, ni una nación judía como tal, pero él dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. ¿Será que era un sacerdote chimbo, ilegal, chichipato, o era un sacerdote real, o sea, era legal? ¿Cómo sabemos que es legal? No, pero la Biblia no dice, la Biblia dice que ahora... La Biblia no dice que sea legal. ¿Qué dice la Biblia? Que si Abraham lo reconoce como sacerdote de Abraham, ¿qué? No le diezma, ni le acepta bendición. Pero sabemos que la legalidad está en que el padre Abraham, es lo que dice en Hebreos, le da diezmos y acepta bendición. O sea, de manera que aunque no sabemos el sacerdote de qué es, de dónde viene y para qué va, sabemos que de alguna manera es algo legal, porque el mismo Abraham que lo acepta y presenta el tributos y demás, ¿cierto? Vamos un momentico ahí donde vuelven a mencionar Salmos 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta aquí vamos a ver solo la palabra ¿qué? Juramento. ¿Quién juró? Dios juró, o Jehová. ¿Sabe que Dios jure? Bueno. Si este hombre no es sacerdote, porque ¿qué es lo que está planteando el autor en Hebreos 7? Volvamos un momentico a Hebreos 7 otra vez, por favor, para comenzar a verlo otra vez más detalladamente. Dice, Hebreos 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía a la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, sí hay que comenzar a describir a este hombre como quien dice, pero ¿cómo así que no tiene padre? ¿Cómo así que no tiene madre? ¿Cómo así que no tiene genealogía? ¿Cómo así que es sacerdote para siempre? Pues por eso muchos dicen, pues este man tiene que ser Jesús. O sea, porque es que no pareciera que no le nombra nada. Realmente, lo que el autor está expresando es que hay una palabra clave para mí, que es que él dice que, sino hecho que semejante al Hijo de Dios. El versículo 3, no está diciendo el autor realmente que él como tal, sino que se dice que es una semejanza. Pues claro, lo que pasa es que este hombre aparece tampoco en la Biblia, que realmente nunca le conocen genealogía, sino que se apareció. ¿Por qué es tan importante este tema de la genealogía? ¿Por qué el autor está nombrando eso? ¿Realmente qué afectaba? Hay personajes en la Biblia que los nombran y nunca se pueden decir si es papá, si es mamá ni nada, pero a el autor destaca
que no tiene genealogía, que no tiene padre, que no tiene madre. ¿Por qué? Porque es que, acuérdense, me tocan este paso pequeño. El autor está buscando que las instituciones del Antiguo, que los hebreos entiendan que las instituciones del Antiguo Testamento son menores o que Cristo es superior a ellas. Es que los sacerdotes de la ley sí eran por una genealogía. ¿Cuál era la genealogía de los sacerdotes de la ley? ¿Perdón? Muy bien. Tenía que ser de la tribu de Leví. Si usted no nacía en la tribu de Leví, usted no podía ser sacerdote. Es más, si usted quería ser sumo sacerdote, incluso le tocaba algo más, no solo ser de la tribu de Leví, tenía que ser descendiente de Aarón. Porque Aarón fue constituido el primer sumo sacerdote. De hecho, para los judíos era una clase especial de sacerdote que era descendiente de Aarón. Tenía un nombre especial, no me olvidé cómo se llama el nombre, Coín, bueno, ya te lo buscamos. Entonces, la ley, el sacerdote tenía una genealogía. Este hombre no tiene genealogía. Dice que también dice ahí en el versículo 7, dice en el versículo, ahí al final del versículo 3 dice, permanece sacerdote ¿para cuánto? Para siempre. ¿Cuánto duraba un sacerdote en la ley sirviendo a Dios? No vamos a ir hasta allá. 25 años. No nos alcanzamos a devolver todo eso porque nos tocaría otra vez regresarnos a la clase pasada. ¿Dónde estaba eso los 25 años? En Números 8, 23 al 26, para el que lo quiera ver, para el que lo quiera estudiar en la casa. Ellos tenían que empezar su servicio a los 25 años y se jubilaban a los 50 años. De manera que un sacerdote de la ley no era un sacerdocio para siempre, era un sacerdocio ¿qué? Temporal. ¿Sí? ¿Qué más hacían aquí los sacerdotes? Ellos tenían que presentar sacrificios diarios. Todos los días tenían que volver, y eso lo tengo que decir, diariamente. Ya aquí vimos, aquí si usted era sacerdote, de ninguna manera usted podía ser rey. Este hombre es sacerdote y rey. Por último, bueno, que aquí ya está, estos sacerdotes eran impuestos mediante ¿qué? Fue impuesto mediante ¿qué? La ley de Moisés. Este sacerdote que fue impuesto mediante ¿qué? Pues es lo que vamos a ver. Pero entiendo la comparación, que el autor está dando muy en claro que estos sacerdotes es muy distinto, o sea, que la gente no lo vaya a confundir con esos sacerdotes. Porque uno dice, quise sacerdote, uno primero que se imagina, pues sí, los sacerdotes, y hasta se le imaginarán las 12 piedras y demás. Y dirán, bueno, va a ser el mismo. El autor lo que está diciendo es, no. Y de hecho el autor lo que está diciendo es que el sacerdote supremo no viene de esta línea, sino que tiene que venir de la línea de ¿quién? De este sacerdote. ¿Quién va a ser realmente qué? Dios. Pues vamos a ver, bueno, sigamos leyendo. Versículo 4 dice, considera pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuando está diciendo que Abraham, el patriarca significa padre, viene de palabra pater y arcos. Pater es de paternidad, de patriarcado, o sea, es decir, de padre, y arco significa, no me acuerdo en el término exacto, pero es como el grande, como el más grande, como el más importante. El maestro está diciendo, oiga, el padre de ustedes, señores judíos, su patriarca, el más importante que le dio diezmos a este hombre. Entonces, imagínense cómo es este hombre de grande e importante. Eso es lo que le está diciendo a Elsa. Este hombre no es cualquier persona, lo que está haciendo decir. Sigamos leyendo, dice, versículo 4. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Él está recordando, ¿se acuerda que los Leví de dónde toman los diezmos? Ellos también toman diezmos. ¿De dónde? Dice que sus hermanos. ¿Por qué sus hermanos? Rápidamente. Porque Abraham tuvo a quién? Isaac tuvo a Jacob, que después viene a ser Israel. Israel tuvo varios hijos, ¿cierto? Aquí solo vamos a resaltar dos: Leví
Ahí pongámoslo acá. Y voy a resaltar otro hijo que también lo nombran ahí más adelante. Judá. Pero bueno, aquí hay muchos más hermanos, ¿cierto? Hasta completar las 12 tribus. ¿De dónde Leví tomaba los diezmos? De todos ellos, ¿cierto? Todos le diezmaban a Leví. ¿Leví diezmaba? ¿Sí o no? En cierto modo, en hebreo, dice que dando a Abraham los diezmos, representando así los sacerdotes del sacerdote. Muy bien, exacto. Bajo la ley, Leví no diezmaba, porque Leví era el que tomaba los diezmos. Pero él está diciendo que incluso que a este hombre, incluso Leví, le diezmó por medio de quién? De Abraham. Y uno solo le diezma al sacerdote. O sea, los sacerdotes le diezmaron a este sacerdote, como diciendo que este fuera sacerdote de los sacerdotes. O sea, ¿cuán grande es este hombre? Sigamos leyendo ahí. Versículo 8. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía, estamos en el versículo 6, sí. Hablamos del 5 para no perdernos la línea. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿quién? Hablando de este hombre, porque este hombre no tiene que ver absolutamente nada con esta genealogía, ¿cierto? Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham tenía ¿qué? Las promesas. Y este hombre lo bendijo. Y dice ahí, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si Melquisedec bendijo a Abraham, y él está diciendo que el mayor es el que bendice al menor, ¿qué está diciendo? Que Melquisedec es mayor. Es mayor que Abraham. Y usted entiende que para un judío Abraham es el patriarca, el papá de los amores, no sé, como quiera, el duro, pues está diciendo, pero Melquisedec lo bendijo. Melquisedec es mayor que este hombre. Sigamos leyendo. Dice, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es decir, porque bajo él recibió el pueblo la ley, bajo el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien, hasta aquí entonces él está diciendo, oiga, nosotros teníamos una ley y la ley tenía unos sacerdotes, ¿cierto? Pero precisamente el autor y todo lo que viene, y todos los que están predicando los nuevos apóstoles en la iglesia es decir, oiga, ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, bajo Cristo. ¿Quién es el sacerdote entonces? ¿Será que tiene que decir, ¿y quién va a ser sacerdote en este nuevo pacto? ¿Será que no hay sacerdote? Sí hay sacerdote. Y es lo que el autor está diciendo. Y que ese sacerdote no viene por este lineamiento o por estas normas, sino que está tomando y está diciendo, oiga, como ellos son judíos, ellos solo pueden entender acerca de los judíos, le está tomando este hombre para decir, el sacerdote de nuestro pacto no es uno que viene por el lineamiento de Leví, sino que si quieren poner un lineamiento, pues pongan el de Melquisedec. Viene por el ser sacerdote de Melquisedec. Y Melquisedec es tan grande que comienza a explicar todo esto. Y por eso es que está diciendo que Jesús es desde la línea de sacerdote de Melquisedec. Pero yo sé que es un poco uno que... Pero sigamos leyendo, dice. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Entonces está diciendo, el nuevo sacerdote de nuestro nuevo pacto, que igual todavía todo de repaso, no hemos visto nada de lo que vimos hace 8 días. Pero es importante porque yo sé que si hubiera empezado a hablar de lo de hace 8 días sin tomar esto, no lo entiendo. Versículo 13. Y aquel
versículo del 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es decir, en la ley estaban ya vimos que los levitas. Y se cambió la ley, pues ¿quién es el sacerdote? Si se cambió el sacerdocio, también se cambia la ley. ¿Quién es el sacerdocio? ¿Por qué línea viene? ¿De quién es? Sigamos leyendo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. La tribu que sirvió en el altar era ¿quién? Los levitas. Le está diciendo, no, este sacerdote de acá no es de esta línea. Pero sí dice que es de qué? De otra tribu. ¿De cuál tribu? Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de quién? De Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Nunca nadie de la tribu de Judá sirvió en el sacerdocio bajo el antiguo pacto. Era norma que tenía que ser de Leví. De manera que, ¿qué está diciendo el autor? Que este sacerdote es totalmente ajeno, separado, distante a esto. Es un nuevo sacerdote. Viene de la tribu de Judá, pero no está diciendo que sea el judaíta, no sé, no, está diciendo no. Pero él viene de algo que es de un sacerdocio mayor del de Melquisedec. Sigamos leyendo. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si otra vez vuelve y dice semejanza, no dice igual, dice semejanza. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme al mandamiento, conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Entonces él va a decir, entonces ahorita comienza a hablar precisamente de lo que teníamos acá. Es que aquí fue bajo una ley. Usted heredaba, hay una ley que dice, usted hereda, esta es la norma, se acaba. Pero él le está diciendo, mire, este hombre no sabemos de dónde viene, no hay genealogía, sacerdocio para siempre, y Dios mismo jura que ese sacerdocio va a ser sacerdote por siempre bajo este lineamiento. Que fue lo que leímos en el Salmo 104. Dice que el juramento de Dios. Y es que el autor, lamentablemente yo sé que si no estamos en el hilo es algo complicado, el autor ya en el capítulo 6 antes había hablado de qué tan importante es el tema de cuando Dios jura. Vamos un momentico, retrocedamos un momentico al capítulo 6, desde el versículo 16 en adelante. El autor ya había hablado o sea, porque uno puede decir, bueno, sí, juró, no, el autor ya había dicho, oiga, usted entiende. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó una época en que la palabra ya no vale, que a usted le dicen, ¿seguro? Usted dice, sí, fijo, pero usted sabe que va. Bueno, había épocas en que alguien decía sí, y eso ya bastaba. Incluso hasta hace poco se dice que era así, ¿no? Que los abuelos decían una palabra y que eso era firme. Bueno, a nosotros nos tocó algo difícil y por eso nos es difícil de entender esto. Pero el autor aquí lo está recalcando, dice en el versículo 16 del capítulo 6, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Ustedes se acuerdan cuando usted era chiquito en el colegio y le decía, usted hacía algo, un compañero, oiga, usted dice, usted no, le decía, júralo, usted decía, lo juro, usted decía, júralo por su mamá. Entonces cuando le decían júralo por su mamá, como que la persona ya dudaba, entonces era, sí, pilla, que usted no es capaz de jurarlo por su mamá, júralo que usted se muere, que su mamá se muera, y no como, uy, no, porque uno sabía que está diciendo mentiras, porque uno dice, ¿por qué no es capaz de jurar por alguien mayor? O le decían, no, júralo por Dios, y no, uy, no juro por Dios. Porque usted sabe que es algo mayor, ¿cierto? Pero si usted decía, juro por su mamá, usted decía, lo juro por mi mamá, como que decían, muy bueno, ya listo, este man juró por la mamá, ya se gastara mentira, no respetaba ni a la mamá. Pero bueno, o sea, esa era como una discusión, eso es lo que el autor está diciendo. Oiga, cuando alguien jura por alguien mayor hasta se acaba la controversia, ¿no? Se cree todo de una vez. Bueno, entonces vamos a ver por quién juró Dios. Dios, ¿por quién puede jurar mayor que él? No puede. Jura por él mismo. Versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es que imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo,
Está hablando de todas las cosas del Antiguo Testamento. 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él ya había recalcado este tema del juramento, de que Dios ya había jurado de que su sucesor iba a ser sacerdote para siempre por la línea de Melquisedec. Vamos ahí otra vez donde vamos, dice 7, listo, dice en el versículo 7, Hebreos 7, 17, pues se da testimonio de él, 2 puntos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando leamos, está citando el Salmo, y cuando leímos el Salmo él decía que Dios juró. O sea, Dios había hecho, este es el sacerdote, bueno, ya sabemos que aquí estamos hablando de Jesús, que Dios juró. Versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Cuál es el mandamiento anterior? La ley. ¿Por qué la ley queda abrogada? ¿Cómo pone el autor ahí el texto? Queda pues sí, abrogada. O sea, no va más. ¿Por qué? Ahí dice muy bien. No, está bien, es que eso es lo mejor que usted puede hacer, pegarse lo que dice ahí. Dice que era ineficiente, o débil, o ineficiente, débil. Otros dicen, o que no es perfecta. ¿Por qué no era perfecta? Ahí dice mismo. Y dice, bueno, sigamos, 19. Pues nada perfeccionó la ley, entre paréntesis, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es que la ley, ya hemos visto, los sacerdotes tenían que presentar, todos los días tenían que presentar sacrificios, todos los días tenían que seguir los mismos rituales, todos los días en la misma práctica. ¿Por qué todos los días? ¿Nosotros también aquí todos los días no pecamos? ¿Pero por qué la ley tocaba todos los días? Nosotros también pecamos todos los días. Era el concepto de que no había un intercesor o un intermediario entre Dios y los hombres todavía. Sí, pero entre comillas sí lo había, aunque no, es lo que te está diciendo, sí lo había, entre comillas. Pero ¿qué le tocaba a ese intermediario, a ese intercesor? Ese era un sacerdote. ¿Qué le tocaba a él? Todo, pero ¿cuándo? Todos los días. ¿Por qué? No puedes que ese sacrificio siendo donde perfecto. Exactamente, porque esos sacrificios no eran realmente unos sacrificios perfectos, no eran caducables, como cuando usted le da una servilleta o algo, nada, ya, no, vuelve y coja otra. ¿Por qué qué? Porque no es perfecto. Por eso dice que la ley era ineficiente y débil, porque realmente nunca nada pudo perfeccionar mediante la ley. Usted nunca pudo haber sido hecho santo por la ley, aunque la ley es santa, buena, así lo dice la Biblia. Pero usted nunca pudo haber hecho por la ley, ¿por qué? Vaya a Romanos 7 y vaya a Romanos 8. Porque la ley, por cuanto a la vida de la carne, no podía. Ahí es la importancia del Espíritu. Porque lamentablemente la ley, aunque es buena y santa, incluso dice la Biblia en el Romanos 7, no podemos tomar eso, que incluso la carne, el pecado, se aprovecha de esta ley para engrandecerse, porque la carne es débil. Como cuando su papá le decía a usted no lo haga, y eso era como decirle hágalo y hágalo más duro. Eso mismo es lo que hace la ley en la carne. Pero la ley no es mala, la ley de hecho es santa. ¿La ley era para qué? Para agradar a Dios. Pero era ineficaz. Nadie por la ley podía agradar a Dios. Solo a través de ¿qué? De algo mayor se podía agradar a Dios. Eso es lo que estamos viendo. Entonces dice, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual realmente sí que nos acercamos a Dios. Seguimos leyendo. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Ellos no fueron hechos sacerdotes porque Dios juró. La ley fue la que los hizo sacerdotes. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios es sacerdote por juramento de Dios mismo. El autor ya había dicho, cuando alguien jura, dice ahí, es imposible que Dios mismo jurando cambie. Dios juró que Jesús iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es imposible que eso se eche para atrás.
Por eso después habla en el versículo 6 que esa es nuestra ancla firme, o sea, lo que usted le sostiene. ¿Se acuerda cuando su papá le decía, le juro y le prometo que va a pasar esto? Y usted cuando su papá era chiquito y su papá se lo decía, usted decía, no, mi papá me juró, esto pasa porque pasa. Algo así lo que está haciendo el autor respecto a Dios. Dios dijo, esto es así. Sigamos leyendo. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué pasaba con los sacerdotes levíticos? Se murió uno, ¿quién sigue? El primo, bueno, buscaban el de Leví, Aarón. 50 años, jubilación, ¿quién cumple 25? Usted, venga para acá. Era también que, lo mismo que los sacrificios. Vuelva y arranque otra vez. ¿Pero por qué tiene que cambiar de sacerdote? Porque no es sacerdote perfecto. Porque ellos también pecaban. De hecho, dice ahorita más adelante que ellos también tenían que presentar ¿qué? Sacrificio por ellos mismos. No así como los sacerdotes, digamos. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, no va a cambiar. 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace? Este sacerdote es que tocaba todos los días. Presente sacrificio, cámbielo, siga presentando. Dice que este es inmutable. De manera que él permanece para siempre, haciendo ¿qué? ¿Qué hace este sacerdote? Intercede. Es que estos sacerdotes eran sacerdotes, ya lo hemos visto acá, y tenían que presentar ofrenda. Ese sacerdote es la ofrenda misma que se presentó ante Dios. De manera que él puede llegar a ser ¿qué? Intercedió. Padre, acuérdate de mi sacrificio. Padre, acuérdate de lo que yo hice. Padre, por amor a mi nombre. Por eso él dice, hasta ahora nunca habéis pedido. Pidan en mi nombre y se los dará. Porque Jesús dice, mire, ahí es cuando usted dice, ok, a los de la ley les tocaba que todos los días repetir el rito. Tanto así que pasó el problema con eso, lo que hablamos nosotros del problema del amor. Ya después ya era que, ay, pequé, bueno, saquen el corderito, mátenlo. ¿Listo? Ya lo mató, listo. Vuelve. ¿Y qué hacía ahí al rato? Lo mismo. Ya se volvió aquí automático, ni siquiera había un arrepentimiento, ya era automático. Por eso Dios en algún momento le dice a ustedes, oiga, ustedes definitivamente, ustedes creen que yo realmente estoy buscando es, que yo me plazco en que maten a un animal, que es que yo soy un Dios gore o sangriento que me gusta ver cómo mata a un animal. ¿Por qué mandaba Dios a matar a los animales? Para que ellos entendieran que iba a haber un sacrificio. Pero los judíos en algún momento ya dejaron de entender esa trascendencia del sacrificio, sino que ya lo comenzaron a hacer como algo como algo automático, como un rito. Y ese es el problema que Dios siempre le pelea a ellos. Vamos a 1 de Samuel, vamos un momentico eso. 1 de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ahí él estaba hablando al rey y le está diciendo, oiga, porque es como si usted adivinara cuando usted es obstinente, cuando usted ya no ni siquiera, ya se sabe hacer las cosas como rito, lo mismo, porque realmente no le interesaba el rito. O sea, no es que Dios se le compraba con un cordero así, listo, yo pequé, ahí toma el cordero que maté y listo, quedó perdonado. Eso no era lo que Dios estaba pidiendo. Porque si fuera así, entonces Dios iguala a todos los dioses que veíamos nosotros, de los aztecas, de los mayas, ¿qué hacían ellos para agradarlos? Presentaban un sacrificio, como si a Dios se le pudiera comprar. No, Dios no estaba pidiendo una compra. Aunque se puede decir que visualmente o físicamente era lo mismo, ¿no? Entonces también llegan a pensar que ¿qué era el cordero? Que a Dios se le compra con un cordero pequeño. Bueno, ¿cuántos corderos es? Y no era eso. Cristo es el sacerdote y es la misma ofrenda. Y dice que intercede por nosotros. ¿Qué ofrenda le puede presentar usted a Dios entonces? En la gracia. No puede. ¿Porque quién? Ya alguien presentó la ofrenda perfecta. ¿Qué es quién? Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que ese sacerdote sí está pidiendo? Porque ese sacerdote no está... ¿Qué creen ustedes que está haciendo Jesús? Miren, a un sacerdote
Todos los días le tocaba ¿qué? Trabajar. Y se acabó el otro, sigue el otro. Presente ofrenda. Ellos no tenían descanso. Dice que incluso ellos eran sin pecado cuando trabajaban el día ¿qué? En el día de reposo. O sea, hasta el día de reposo ellos trabajaban. Y sí es verdad que Jesús también trabaja. Dice, mi Padre está trabajando, yo también trabajo. Y aquí dice la Biblia muy bien que Él está intercediendo. Pero ¿cómo está Jesús? No dice la Biblia que Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él ya no tiene que estar presentando continuo sacrificio. Porque el sacrificio Él ya lo presentó, perfecto y para siempre. No se necesita uno nuevo. Él dijo, cuando murió, dice que consumado es. Pero Él, ¿qué sí hace? Intercede. ¿Por qué intercede? Es cuando comienzan a discutir, entonces la salvación se pierde, ¿no? Porque uno puede decir, no, la salvación es perfecta, la obra de Cristo es perfecta, ya salvo. Entonces, ¿por qué intercede? Si ya sabe qué es o qué no es. Dice que está intercediendo. ¿Por qué Jesús le dice a nosotros, oren sin cesar? Él dice, oren sin cesar. Porque dice la Biblia también, vamos a ¿me notas? A Juan 15, 4, 5, no 45. Léelo, dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Desde el 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, que, no, ya Jesús presentó el sacrificio perfecto, no hay nada que hacer. Jesús también está ya listo, no, ya presenté el sacrificio perfecto, pues todo bien. No, Él está ¿qué? Intercediendo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Y usted qué debería estar haciendo? Luchando para permanecer en Él. Sí, ya no hay que estar presentando correos todo el día, pero sí tiene que permanecer. ¿Qué está haciendo en esta vida cuando usted algo le falla o algo le dice? ¿Está permaneciendo en Él o está buscando otros consuelos? Él está intercediendo por usted, que no se aparte, pero si usted se quiere apartar, es más, si usted se ayuda a apartarse, ¿qué va a pasar? Dice incluso que hasta Dios mismo le va a ayudar a usted para que más endurezca el corazón. Es el sacrificio perfecto, es el sacerdote inmutable, pero Él va a permanecer. Usted tiene que permanecer porque Él está intercediendo. ¿Se acuerdan cuando pasó con Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero he aquí que yo he orado para que tu fe no falte. Él no le dice que le quita la prueba, pero sí dice que ora al Padre para que su fe no falte. ¿Por qué Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en esta tierra? Si Jesús supiera que ya todos fuéramos salvos o no, ¿para qué intercede si Él ya sabe, dice, ya estos son los salvos y estos no? Yo creo que el Padre sí lo sabe, Dios el Padre, sí sabe quién es, porque Dios el Padre no está limitado. Pero el Hijo, ¿qué hace? Él cuestiona, dice, ¿será que yo cuando vuelva sí voy a encontrar fe? Él ni siquiera sabía eso. Él ni siquiera ¿será que sí van a creer en mí? ¿Qué tal que hasta esta gente hasta me olvide? Pero Él, ¿qué está haciendo en los cielos? Ayúdalo por Dios. ¿Usted cree que usted en su prueba no tiene quien ore por usted? Sí, Jesús está orando por usted. Y uno muchas veces dice a los hermanos, venga, ore por mí. Y uno dice, ay, sí, yo ore. Y uno dice, ay, está. A veces a esta persona se le olvida. Yo lo confieso, perdóname, Señor. A veces me dice, ore por mí. Yo, listo, hágale. Oró por mí, me dio bien. Y yo, sí, oré por ti, amén. Y yo, Señor, gracias, porque yo no me acordé de orar por este. Pero hay un sacerdote que sí está orando por nosotros y que sí intercede, que es Jesús. Por eso es que ahora mire, es que es mucho mejor sacerdote. Hebreos, ustedes se van a quedar con estos sacerdocios, teniendo este nuevo sacerdote. Acuérdense que la intención del autor de Hebreos es demostrar que esto es mucho mejor y superior a todo lo que ellos ya conocen. Y aquí está tocando el punto sensible de los judíos, que es que el tema del sacerdocio. Para ellos el tema del sacerdocio es vital. Y él está diciendo que correcto.
Exacto, y había mucha lucha incluso por el tema de los sacerdotes. Cuando Jesús está, hay dos sacerdotes, Caifás y Ananías. Uno le habían puesto los fariseos y otro le habían puesto los saduceos. Todo ese tema de sacerdotes, porque está el poder y demás, ya está totalmente corrompido como es el hombre el tema. Pero sin embargo, para un judío la figura del sacerdote seguía siendo muy importante. Y por eso le está diciendo, mire, ustedes se la van a cambiar de sacerdote. Usted vaya, ponga en Wikipedia somos sacerdote y va a ver ahí toda la genealogía, como el Papa. Está Aarón, después este. En algún momento ya se acaba, ¿por qué? Porque ellos le destruyen el templo. Como no tienen templo, ellos en ese momento no tienen sumo sacerdote, ¿por qué? Porque no hay templo. Pero si en algún momento van a construir, lo primero que van a buscar es sumo sacerdote. Algo. Buscando la tecnología de... Eso, ellos son tan estrictos. Los judíos tienen un gen especial en su sangre que no lo tienen nosotros, que no necesitan como judíos. Bueno, hasta allá no sé qué punto es, pero... Lo que sí sé es que ellos cuando hacen un estudio, usted se da cuenta, ¿no? Si usted quiere volver judío israelita, eso usted le hacen un estudio. Usted para Israel no... Bueno, ahorita incluso el señor del barco estaba contando un tema de una familia judía que eso no es fácil. O sea, usted llega a conseguir una ciudadanía. Yo tengo una amiga de la universidad que se quiere ir. Se quiere ir por una amiga que sí ya pudo demostrar que tenía ascendencia judía, porque usted le hacen todo el estudio. Ella tiene dos opciones: convertirse al judaísmo y demostrar que se está convirtiendo realmente, o casarse con un judío, o demostrar que tiene genealogía judía. Si no, no se la van a dar. Ellos son muy estrictos guardando su ley. Son muy estrictos guardando su ley. Y también por seguro, apenas pongan el templo, si es el que construyen, buscan la descendencia de Aarón. ¿Quién va a ser sacerdote? Porque para ellos es importante. Pero bueno, nosotros ya sabemos que qué. Pongan el que quieran. Hay un sacerdote, mejor. Ellos van a poner un sacerdote de Aarón, levita, o van a intentar ponerlo, que no sé cómo harán, pero bueno. Nosotros ya tenemos un sacerdote porque es por otra línea, mayor, de Melquisedec, que es Jesús, el cual intercede por nosotros, y el cual le dice, permanezcan en mí. Terminemos. Quedan las 7 y 7. Sí, dice, versículo, en Hebreos 7, 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es que estos sacerdotes que tenían, ¿qué? Tenían mancha, tenían errores, pues ahí nos damos cuenta. En algún momento el sacerdote también de Leví también se llega ¿qué? A corromper. Y ahora nosotros vemos en la Biblia cómo los sacerdotes también se corrompían. Y era muy difícil. Entonces ya había corrupción y todo el tema. Pero este sacerdote para nosotros es ¿qué? Dice que sin mancha. Dice que apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores no está diciendo que él no toca con los pecadores. De hecho vimos cómo Jesús ¿qué? Andaba con los pecadores. Lo que está hablando es que él no comparte las obras. Nunca nadie a Jesús lo pudo manchar. Le pudo hacer que él cayera en tentación, aun cuando no andaba con los pecadores. El tema no es que usted ande con sus amigos, no es que no tenga amigos pecadores. El tema es que usted comienza a compartir la misma obra, que ya ni siquiera si usted se para entre los lados, ninguno va a venir si usted es cristiano o no, porque está haciendo lo mismo. Este sumo sacerdote era apartado de los pecadores, o sea, no compartía su mismo yugo. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ¿qué? Ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho ¿qué? Perfecto para siempre. Es que la ley, sí, constituía, o sea, eran hombres débiles. Por eso se podían ser corruptibles, por eso se podían hacer manchas. Pero el juramento de la gracia constituyó a un ¿qué? A un ser perfecto. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de ese ser perfecto? Que el autor ya lo ha tocado, pues lo va a recalcar en este momento. Que aunque este es un ser perfecto, ¿usted no ha visto cómo es, por ejemplo, el lambón del salón? ¿Usted hizo la tarea? Sí, yo la hice mejor. ¿Usted hizo eso? No. ¿Usted cuánto corre? ¿Usted corre cuánto demora? ¿Un minuto? Yo le corro en 40. Y siempre saqué a demostrar ¿qué? La superioridad, ¿cierto? Este hombre, aunque es perfecto, en ningún momento es, usted sigue pecando, yo no pequé. ¿Usted por qué peca? Si yo no pequé. No, ¿qué dice la Biblia?
que antes este sacerdote también pasó por un proceso en el cual Dios le enseñó que todas las falencias humanas, de manera que Él sabe por lo que nosotros hemos pasado. ¿Para qué? Para el ¿Perdón? Para que puedas acordar. Correcto. Para que Él no diga, yo no, sino que Él entiende. Dice la Biblia que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. De manera que aunque usted es un ser perfecto, ¿usted pecó? ¿Le va a tirar la piedra? No. Dice, no levanta. Y usted tampoco le va a poder decir a Él, usted no sabe por lo que yo pasé, sino yo sí sé, yo pasé. Es que usted es perfecto, como usted es tan perfecto, pues ay, qué pena don perfecto. No le va a decir, no, yo pasé. Lea Hebreos 5, Hebreos 4, 5, creo que es cuando el autor está diciendo que convenía que él aprendiera obediencia, por cuanto que pasó por todo ese proceso. Convenía que ese sacerdote perfecto supiera que era ser hombre, supiera que era obedecer al Padre, supiera que era estar en momentos difíciles en que decía, Padre, si es posible, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Es perfecto ese sumo sacerdote de Dios. Y en el capítulo 8 ya va a entrar a explicar por qué, cómo ese sumo sacerdote administra todas las funciones de manera perfecta. Pero por ahora hay un sumo sacerdote mejor. El sacerdote que es, por la línea de Melquisedec, Jesucristo.